Dios conduce la historia y a todos nos hace bien recordar e ir a las raíces, a los fundamentos de toda fe y especialmente de la fe cristiana. Así pues, aquí en presencia de todos ustedes y de el arzobispo anglicano, declaramos iniciado nuestro congreso. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra sesión. Tenemos el tema la relación entre la Iglesia Luterana Anglicana y el impacto de Lutero en el anglicanismo, a cargo del doctor Efrén Velázquez de la Comunión Anglicana, y me permito dar lectura a su trayectoria. Cuenta con licenciatura en Teología por el Seminario de San Andrés de la Diócesis de México de la Iglesia Anglicana de México, ordenación a la Sagrada Orden del Diaconado en junio del 2003, cuenta con maestría en Teología y Ministerio del 2003 al 2014 por el St. John's College de la Universidad de Durham, Inglaterra, cuenta también con un diplomado en estudios litúrgicos por la Church Divinity School of the Pacific, Seminario Episcopal del Oeste en California, ordenación a la Sagrada Orden del Sacerdocio en el año 2005. En su trabajo ministerial destacan capellán y profesor del Seminario de San Andrés de la Diócesis de México, secretario general del Consejo Interreligioso de México, párroco encargado de la Iglesia de la Resurrección en Toluca, Estado de México, desde enero 2009 a la fecha, y actualmente es presidente del Consejo Interreligioso de México, colaborando a través de este con varias instancias tales como la CONAPRED, el Instituto la institución comprometida con la inclusión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es el decano académico del Seminario de San Andrés de la Iglesia Anglicana de México del 2014 a la fecha. Damos la bienvenida al reverendo padre Efrén Velázquez Gutiérrez. Buenos días a todos, es un gran privilegio estar entre ustedes esta mañana y dado que pues este congreso se ha dado a la tarea de invitar a otros líderes de otras comunidades, ahora toca el turno de la Iglesia Anglicana. Creo que han hablado desde la perspectiva católico-romana y ahora nos corresponde compartir un poco con ustedes acerca de la relación que hay entre ambas iglesias, tanto con la Iglesia Católica Romana como con la luterana principalmente, y el tema que me corresponde a mí esta mañana es la influencia de Lutero en la Iglesia Anglicana. Para comenzar con esta presentación, quisiera comentar de manera muy breve la manera en cómo nos concebimos como iglesia, no solo a raíz de la reforma del siglo XVI, sino incluso desde antes que ésta se hubiese llevado a cabo en Europa. La Iglesia Anglicana no se ve a sí misma como una comunidad evangélica en el sentido en cómo son consideradas otras iglesias del ámbito protestante. Es la Iglesia católico-romana la que nos ve como una iglesia protestante más, y son las iglesias protestantes las que nos ven como una iglesia católica más. Para hacer un paréntesis, por eso ayer cuando decían los que no son católicos pónganse de pie, yo no me puse de pie porque como anglicanos decimos no debemos de permitir que hablen de los católicos como algo que no nos incluye a nosotros, porque nosotros nos consideramos plenamente dentro de la catolicidad. En realidad somos, como lo diría el fundador del Seminario de San Andrés en 1894, el muy reverendo Henry Forrester. Él dijo: somos católicos pero no romanos y evangélicos pero no protestantes. En otras palabras,
la vía media entre los extremos, cuya vida eclesial fue influenciada de alguna manera por la figura y el genio del bendito Martín Lutero en el siglo XVI. Siguiendo en esta misma línea, también quisiera contarles una anécdota que nos sucedió hace algún tiempo en un encuentro ecuménico entre luteranos y anglicanos de México. Una pastora luterana dijo: estamos preocupados y nos inquieta lo católica que se ha vuelto la iglesia anglicana. La respuesta a esto de parte de nosotros fue: y a nosotros nos preocupa y nos inquieta lo protestante que se ha vuelto la iglesia luterana. Hablando del contexto mexicano, porque sabemos que en otras partes del mundo la iglesia luterana ha conservado muchos de los elementos de la catolicidad. Esto, por supuesto, tiene que ver con la forma en cómo nos concebimos como iglesias desde la perspectiva de nuestra propia tradición y desde la manera en cómo hemos heredado la fe a través de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio de Cristo en lugares y contextos específicos. He de decir que, aunque el anglicanismo fue influenciado de cierta manera por la reforma luterana, este no fue producto de ella ni de los otros movimientos de reforma que surgieron en la época, como por ejemplo la Contrarreforma en la Iglesia Católica Romana, la Reforma de Zwinglio y Calvino, la Reforma Anabaptista o la Reforma Humanista con Erasmo de Róterdam. Retomando el tema acerca de la influencia de Lutero en el anglicanismo, voy a comenzar por mencionar ciertos acontecimientos que tomaron lugar en la vida de la Iglesia de Inglaterra del siglo XVI, en los que la figura y el genio de Lutero estuvieron presentes. Entre los años 1520 y 1525 ya habían llegado a Inglaterra las ideas de Lutero. El rey Enrique VIII escribió un documento llamado Assertio Semper Sacramentorum, defensa de los 7 sacramentos, en el que criticaba y atacaba fuertemente la teología sacramental de Lutero, la cautividad babilónica de la Iglesia, la cual hay que reconocer que fue mal interpretada por el rey. Y en aquella época hubo un intercambio de insultos, tristemente. Enrique VIII llamó a Lutero serpiente venenosa y Lutero le llamó animal sordo. El Papa León X estuvo tan complacido, no era esperarse de menos, ¿verdad?, tan complacido con la crítica que Enrique VIII había hecho hacia Lutero, que le concedió el título de defensor de la fe, título que hasta la fecha portan todos los monarcas británicos. Aunque, otro paréntesis, hay que decir que hoy en día se le ha quitado la palabrita la, y a partir de la coronación de Isabel II solamente lleva el título de defensor de fe o defensora de fe, porque decir defensor de la fe se estaba refiriendo específicamente a la fe católica de la Iglesia. Pero a partir de una época más reciente, decir defensor de fe es dar a entender que la fe es más allá de las fronteras de la Iglesia católica universal. Sin embargo, a pesar de la temprana hostilidad del rey, la influencia luterana fue establecida fuertemente durante su reinado, particularmente en Londres, en la colonia de mercaderes alemanes y en la ciudad universitaria de Cambridge. Allí mismo en Cambridge había una casa pública apodada la Pequeña Alemania, en donde muchos de los reformadores ingleses, incluyendo el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, se reunían para leer las obras de Lutero. Se dice que había incluso una sofisticada red clandestina para la importación y la circulación de las obras de Lutero. Hay que decir que el arzobispo Thomas Cranmer fue el último arzobispo de Canterbury consagrado todavía en comunión con Roma. De hecho, hay una
algo muy interesante que se puede ver en la Catedral Católico-Romana de Westminster en Londres. Hay una pared muy grande en donde están escritos sobre el mármol la lista de todos los arzobispos de Canterbury desde San Agustín, cuando llegó en el siglo VII a Inglaterra, y cuando llega a Tomás Cranmer en la Catedral Católico-Romana dice depuesto por herejía, precisamente porque fue el momento de la ruptura entre Inglaterra y Roma. Por otro lado, alrededor de la misma fecha se comenzaron a hacer esfuerzos por prohibir las obras de Lutero en Inglaterra, y el 12 de mayo de 1521 el canciller del reino, el cardenal Tomás Wolsey, organizó un holocausto público de los libros de Lutero frente a la Catedral de San Pablo en Londres. Mientras tanto, el obispo John Fisher de Rochester predicaba un sermón en el que declaraba que Lutero había provocado una tormenta tempestuosa en la Iglesia de Cristo. Erasmo de Róterdam, por su parte, comentó que haber quemado los libros de Lutero solamente había logrado desaparecerlos de las bibliotecas, pero nunca de la mente de la gente. Lutero, por su parte, dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento en 1516. Y en 1522, 6 años después de la publicación de Erasmo, Lutero tradujo la Biblia al alemán, cuya obra sería la base de la primera traducción de William Tyndale al inglés en 1526. Con todo esto, y a pesar de la hostilidad hacia las ideas luteranas en Inglaterra, un gran número de evangélicos ingleses, incluyendo William Tyndale, Robert Barnes y John Frith, adoptaron mucho del pensamiento doctrinal de Lutero, añadiendo también otras fuentes. Durante este mismo periodo, otra voz de los principios reformistas se hizo escuchar a través de la imprenta. Junto con sus traducciones bíblicas, William Tyndale puso a disposición de los ingleses las obras de Lutero, especialmente sus prefacios a los libros bíblicos, pero dado que Lutero era considerado anatema, Tyndale publicó sus prefacios sin usar el nombre de Lutero. Irónicamente, Tomás Moro nunca se percató de esta astucia y los prefacios fueron incluidos en la Biblia aprobada de Mateo en 1537, publicada por John Rogers bajo el seudónimo de Thomas Matthew. Otra gran influencia luterana en la vida de la Iglesia de Inglaterra fue el inglés Robert Barnes, quien simpatizaba mucho con las ideas de Lutero. Y en 1528, durante un periodo de persecución bajo Enrique VIII, Barnes huyó a Alemania. Una vez allí publicó un libro de teología luterana en inglés que llegaría después a manos de muchos ingleses simpatizantes de la Reforma. Para Tomás Moro, canciller del reino en aquella época y considerado como un acérrimo católico romano y tradicionalista, la doctrina de la justificación por la fe, expresada en el libro de Barnes, no fue lo que le causó mayor ofensa, sino que su mayor consternación fue el haber leído cómo había sido desafiada la autoridad papal. Unos años más tarde, en los 1530, hubo varios esfuerzos en la formación de alianzas diplomáticas entre Enrique VIII y los príncipes alemanes, lo que hizo que la teología luterana haya tenido un recibimiento más aceptable en Inglaterra. Una influencia luterana indirecta sobre la vida de oración del pueblo inglés recayó en la persona de William Marshall, quien en 1534 publicó un documento basado en las obras de Lutero. En la misma obra afirmaba que él no creía que no debiera existir una veneración a la Virgen María y a los santos, sino que más bien se permitiera sin llegar a abusar de tales cosas. De esta manera no se exhortaba a la abolición de las imágenes, sino más bien en un estilo típico luterano
se permitía el uso apropiado de imágenes en el culto mientras no se les diera culto. Probablemente la influencia luterana más importante en el desarrollo de la doctrina de la Reforma en la Iglesia de Inglaterra vino como consecuencia de la excomunión de Enrique VIII por el Papa Clemente VII en 1538. Esta acción obligó al rey, quien ya había establecido lazos políticos con España y Francia, a involucrarse ahora en discusiones serias con los príncipes alemanes de la Liga de Esmalcalda, con el propósito de unirse oficialmente a la Liga. Uno de los requerimientos por parte de los príncipes luteranos era, por supuesto, la suscripción total y autoral del rey a la Confesión de Augsburgo. Sin embargo, esto resultó ser un precio demasiado alto para Enrique VIII. Se dice que él pudo haber estado dispuesto a firmar la confesión con la condición de ser admitido en la Liga. Sin embargo, nunca se alcanzó la unidad oficial entre Inglaterra y los príncipes alemanes. No obstante, el proceso de discusión y la Confesión de Augsburgo resultaron ser altamente influyentes en el desarrollo de los 13 artículos de religión de 1538 y más adelante de los 42 artículos de religión de 1553 y finalmente de los 39 artículos de 1571. El profesor luterano Karl Mayer, calculando que la Confesión de Augsburgo contribuyó con palabras, frases, párrafos o interpretaciones a al menos un tercio de los 39 artículos anglicanos, concluyó que el reconocimiento de lo mucho luterano que hay en tales artículos es el reconocimiento del carácter católico del luteranismo y anglicanismo del siglo XVI. ¿Qué son los artículos de religión? Podrán preguntarme. Bueno, los artículos de religión representan la posición anglicana frente a las controversias teológicas del siglo XVI, pero no podemos decir que sean nuestra confesión doctrinal, así como la Confesión de Augsburgo es la confesión doctrinal de la Iglesia luterana. No podemos decir como anglicanos que los artículos sean nuestra confesión doctrinal. En 1661, Su Gracia John Bramhall, arzobispo de Irlanda, escribió: no permitimos que nadie rechace a su antojo los 39 artículos de religión de la Iglesia de Inglaterra o anglicana, pero tampoco los consideramos como esenciales para la salvación ni como legado de Cristo y sus apóstoles, solo los vemos como opiniones piadosas cuyo fin es preservar la unidad de la Iglesia de Cristo. Ahora, volviendo al contexto histórico de la influencia que Lutero estaba causando en Inglaterra, podemos decir que el rechazo oficial inglés más decidido del así llamado solifideísmo de Lutero se encuentra quizá en la obra La doctrina y erudición necesaria de un cristiano, escrita por el rey Enrique VIII, en donde afirma que el hombre no es justificado solo por la fe. La justicia de Cristo no le es imputada. La justificación se basa en un esfuerzo que dura toda la vida. Y se afirma además la libre voluntad del ser humano. Por otro lado, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que, haciendo un paréntesis nuevamente, fue el creador del libro de oración común, libro que ha perdurado hasta nuestros días en la comunión anglicana y que viene a ser como el misal en el cual se encuentran todos los sacramentos de la vida de la Iglesia y que fue puesto a disposición del pueblo de Dios en el siglo XVI en su propio idioma. Entonces, Thomas Cranmer era un erudito que apreciaba las ideas de Lutero y en 1544 puso a disposición de los fieles y en el idioma del pueblo el rito de la gran letanía
cuya gran parte del material litúrgico provenía del trabajo de Martín Lutero. Cranmer también compartió con Lutero la profunda convicción de que la Biblia pudiera estar disponible en el idioma que los fieles ordinarios pudieran entender. Lo primero que se hizo cuando se colocaron Biblias en los templos en Inglaterra fue colocarlas a la entrada de los templos, encadenadas, por supuesto, para que la gente, pues obviamente no se las pudiera llevar, y solamente estaba permitido la lectura de quien pudiera leer en aquella época, pero no para la discusión, ni siquiera para usarla en el idioma del pueblo en los ritos eucarísticos. Esa fue la primera introducción que hubo. Es por eso mismo que algo del pensamiento teológico de Lutero estuvo presente de manera significativa en documentos de la Reforma inglesa, tales como el libro de las homilías, que eran sermones emitidos por la autoridad designada para instruir a toda la población en el camino de la nueva ortodoxia. Por ejemplo, la homilía acerca de la salvación es una declaración en inglés sobre el tema de la justificación por la sola fe de Martín Lutero. Finalmente, las amenazas extranjeras de parte de España y Francia cesaron en Inglaterra, así como las negociaciones con la Liga de Esmalcalda. Fue entonces que Enrique decidió que había llegado el tiempo para enfocarse en la uniformidad religiosa dentro de sus propias fronteras. En un esfuerzo por erradicar a los no conformistas puritanos o protestantes, el rey emitió la ley de los 6 artículos, tomando medidas firmes hacia la reafirmación del dogma católico romano. Como resultado de este movimiento, en el cese de los tratados oficiales con los luteranos, personajes simpatizantes con las ideas de Lutero, tales como Robert Barnes, llegaron a ser prescindibles para luego ser conducidos a la hoguera. Lo que se ha descrito como la muerte de la Inglaterra luterana comenzó a finales de los años 1530 y principios de los 1540 con el contragolpe conservador que terminó con la ejecución de Barnes. Poco después de la muerte de Enrique VIII hubo una aceptación gradual de ideas, especialmente acerca de la presencia eucarística, derivadas de algún lugar del continente, pero que partían de manera significativa de los puntos de vista de Lutero. Cabe señalar que Enrique VIII murió siendo católico romano y a veces en algunos momentos de la historia, sin poder tener un conocimiento más pleno de esto, se ha llegado a decir que fue el responsable de la creación de la Iglesia anglicana, cuando en realidad él nunca quiso romper lazos con la tradición católica de la Iglesia, y él murió siendo fiel a la tradición católica de la Iglesia. Más bien fue la Iglesia Católica Romana la que lo excomulgó por cuestiones políticas, en cuestiones de su matrimonio, pero el rey nunca tuvo la intención de crear ninguna iglesia anglicana. A Enrique, cuando muere, le sucede su hijo Eduardo VI. Durante esta época existió una influencia significativa de formularios luteranos en algunas declaraciones anglicanas de fe, y en menor medida en la liturgia del primer libro de oración común, publicado en 1549. Sin embargo, poco después, la teología luterana vino a considerarse cada vez más conservadora, y aunque hubo otros esfuerzos por revivir el luteranismo durante el periodo isabelino, es decir, 2 reinados después, en general la figura de Lutero se entendió más como la de un pastor que como la de un teólogo. La figura de pastor, en el sentido de ayudar al pueblo de Dios a tener un mayor acercamiento a Él a través del entendimiento de su palabra en el idioma vernáculo. De esta manera, y de acuerdo a las circunstancias de la época, consideramos que el cambio luterano más moderado que se hizo en la Santa Eucaristía de aquella época fue la restitución del cáliz para los fieles
y el cambio más drástico, la traducción al alemán de los ritos eucarísticos. Esto mismo inspiró a Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, a promover distintos cambios litúrgicos en Inglaterra, ya que él mismo había participado por primera vez en un culto luterano en Nuremberg, Alemania, durante la Cuaresma de 1532. Y así, bajo el reinado de Eduardo VI y con Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, se restauró la comunión en las dos especies, pan y vino, en Inglaterra en 1547. Se tradujo al inglés el rito de la Eucaristía y fue usado por primera vez en 1548 para el aniversario del fallecimiento de Enrique VIII, y se restauró la administración de la comunión en la mano a todos los fieles en 1552. Haciendo otro paréntesis, quisiera contarles una anécdota con respecto a esto. Una vez tuvimos una reunión ecuménica, una celebración ecuménica en la Ciudad de México, y tuvimos una Eucaristía presidida por nuestro obispo, y al término de la celebración una hermana de una comunidad, no recuerdo la comunidad, una monja se acercó con el obispo y le decía: señor obispo, nos da tanto gusto ver que ustedes como anglicanos ya también están introduciendo que el vino pueda ser dado a los fieles. Y le dice: sí, hermana, nada más que nosotros desde hace 500 años. Con todo esto se indica que, así como otras iglesias, a raíz de la Reforma han estado ancladas, por así decirlo, en documentos confesionales o formularios doctrinales, o en teología articulada sistemáticamente o en pronunciamientos de autoridades magisteriales. En el caso del anglicanismo, el ancla del anglicanismo se encuentra en el culto, y de ahí la importancia del rol de la liturgia en la tradición anglicana. Por otro lado, sería un error llegar a la conclusión de que nuestra liturgia no tiene contenido doctrinal o significado teológico, porque en realidad tiene ambas cosas y siempre las ha tenido. Así que si la teología es un esfuerzo de hablar inteligiblemente, no solo acerca de Dios, sino acerca del mundo, de la situación humana y de lo que se debe hacer por todo esto, así la oración común en la tradición anglicana siempre ha sido una forma de expresión teológica. En cierto sentido, ha sido la principal forma de discurso teológico. Es por eso que la Iglesia anglicana no ha hecho de la doctrina de la justificación por la fe de Martín Lutero el tema favorito de sus predicaciones o temas de estudio, y sin embargo se halla presente en su historia a través de los escritos y sermones de sus grandes hombres, pero sobre todo en sus formularios históricos, el libro de oración común, los 39 artículos de religión, el ordinal de los obispos, sacerdotes y diáconos. No obstante, además de los aspectos históricos que ya he mencionado, es importante ahora hacer notar cuál ha sido la postura anglicana ante la figura de Lutero, centrándonos en tres problemas, por así decirlo, que han recibido especial atención en las discusiones ecuménicas. Estos son la apostolicidad de la doctrina, la presencia de Cristo en la Eucaristía y el lugar del papado en la Iglesia universal. Comenzando con el primer tema, la apostolicidad de la doctrina, la tesis de Lutero de que la Iglesia no es nada sin la palabra y todo lo que hay en ella existe solo en virtud de la palabra, ha llevado a los luteranos a subrayar en el diálogo con los anglicanos, tanto en el pasado como en tiempos más recientes, que lo esencial es la fidelidad a la palabra apostólica, no la fidelidad a la sucesión apostólica. Sin embargo, desde el punto de vista anglicano, uno de los 4 elementos que reconocemos como esenciales
para la restauración de la unidad entre las ramas divididas de la cristiandad es precisamente el episcopado histórico, además de las Sagradas Escrituras, los credos ecuménicos y los sacramentos ordenados por Cristo. Ahora, dentro del mismo diálogo que ha habido entre ambas iglesias, los teólogos luteranos advirtieron que no se debería colocar el tema del episcopado histórico al mismo nivel que la fe o la institución divina. Y como resultado de estos diálogos, se ha llegado al acuerdo de que la apostolicidad significa primariamente enseñanza o doctrina evangélica en un sentido amplio, más bien que una afirmación de la sucesión episcopal o de las órdenes sagradas en un sentido restringido. Los luteranos han antepuesto tradicionalmente la doctrina evangélica a la sucesión episcopal en su concepción de la apostolicidad, un fenómeno que está relacionado de un modo complejo con el llamamiento que hizo el mismo Lutero a un príncipe divino para el liderazgo eclesiástico y con una actitud bastante ambigua hacia un liderazgo episcopal. Ciertamente invitó a las autoridades civiles en su alocución a la nobleza alemana y en otros escritos a que tomaran el mando de la reforma de la Iglesia en virtud de su bautismo y de su condición, pero parece que su intención era entregarles solo la autoridad administrativa que había sido ejercida anteriormente por los obispos, pero no la autoridad doctrinal. Para concluir con este primer punto, hay que reconocer que la preocupación por la apostolicidad de la doctrina es una contribución de importancia tanto de Lutero de la Reforma Anglicana como de los luteranos actuales al diálogo ecuménico contemporáneo. Siguiendo en el siguiente punto, en el campo litúrgico, los anglicanos hemos admirado tradicionalmente la intensidad con que Lutero subrayó la participación activa y pública en el culto, la traducción de las Sagradas Escrituras y oficios divinos en las lenguas vernáculas y la comunión bajo las dos especies, aunque la influencia del mismo Lutero en el libro de oración común haya sido relevantemente pequeña. Y así a principios de los años 1970 se llegó a un acuerdo fundamental entre anglicanos y luteranos respecto a la Santa Eucaristía, cuya conclusión fue la siguiente: las dos comuniones afirman la presencia real de Cristo en este sacramento sin que ninguna de ellas trate de definir exactamente cómo ocurre. Esto mismo, aunque con otras palabras y a manera de rima, lo había declarado la reina Isabel I en el siglo XVI, cuando le preguntaron. Isabel I fue la segunda hija de Enrique VIII. Cuando le preguntaron a la reina acerca de su creencia en el Santísimo Sacramento, la reina respondió en lo que se llamaría hoy en día un estilo típico anglicano. Ella respondió lo siguiente sobre si estaba, si no estaba, qué pasaba en el sacramento de la comunión. Ella dijo: fue la palabra eficiente quien habló, tomó pan y lo partió, y en lo que esa palabra lo convirtió es en lo que creo y tomo yo. O sea, como quiera que suceda allí en el altar, yo sé que Cristo está allí, no necesito que me expliquen de qué manera sucede. Otro autor anglicano decía: es que por Dios, ponerse a explicar exactamente qué es lo que sucede con el pan y el vino al momento de la consagración en la Eucaristía, decía él, es tanto como ponerse a explicar la belleza de una rosa y olvidarse simplemente de disfrutar de su esencia y de su aroma.
Y por eso los anglicanos nunca nos hemos metido en ese tipo de discusiones, no nos interesa saber cómo es que sucede, en qué momento en particular sucede la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Sabemos que cuando el sacerdote dice al final, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, y decimos el gran amén, allí en ese momento sabemos que ya está la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo sucedió? No sabemos ni nos interesa, pero ahí en ese momento ya sabemos que Cristo está presente sacramentalmente en el pan y en el vino. Y con respecto al último tema, respecto al papado en la Iglesia Universal, luego de haber sido excomulgado por la bula Decet Romanum Pontificem, por no haberse retractado de sus ideas, Lutero sigue siendo un símbolo de esa libertad de pensamiento religioso que tan altamente estimamos todos los anglicanos, y que algunos de estos, incluso hoy se ha de admitir, creen todavía en peligro cuando se sabe que diversos teólogos católicos romanos son examinados por la Santa Sede cuando se atreven a decir algo. La mayor parte de los anglicanos estamos de acuerdo con Lutero en afirmar que el papado es una institución humana, no de derecho divino, y que un concilio general está por encima del Papa. La conclusión de Lutero de que incluso los concilios generales pueden equivocarse aparece también en el artículo 21 de los 39 artículos de religión de la Iglesia de Inglaterra o anglicana. Con todo y esto, para el pensamiento teológico del anglicanismo, Lutero sigue siendo una figura que no es necesariamente leída ni enseñada como parte de su quehacer teológico hoy en día. Mas, sin embargo, podemos decir que entre luteranos y anglicanos siempre ha existido el reconocimiento mutuo de iglesias verdaderas. Tan es así que en otras partes del mundo, no en México todavía, estamos en comunión con las iglesias luteranas escandinavas y bálticas desde 1996 y con la Iglesia Luterana de los Estados Unidos desde el año 2000, cosa por lo que agradecemos y bendecimos al Dios de la vida. Un camino que ha costado trabajo, pero que nos ha acercado como hermanos y hermanas de una misma familia, la familia de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos también espacio, si hubiera alguna pregunta, algún comentario, me voy a acercar, vamos a utilizar me voy a acercar para… Muy buenos días. Primeramente agradecerle, reverendo, estuvo muy interesante su presentación porque nos daba una perspectiva diferente de lo que fue la reforma luterana en Inglaterra, para no juzgar ahora sí que desde el punto de vista millennial, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Mi pregunta más que nada es sobre saber su posicionamiento o su punto de vista. Como usted sabe, en 2014 hubo un sínodo de obispos en Inglaterra en el cual se declaró que podrían haber obispes. Y en eso aumentó el número también de sacerdotisas en Inglaterra, nada más en Inglaterra, creo que también Escocia, Gales ya lo hicieron, que fue un fenómeno medio curioso porque en lugar de aumentar la feligresía para verse muy progresistas, disminuyó, como que no caló bien entre los feligreses, y eso a raíz de que también muchas iglesias anglicanas regresaron, están en pláticas para retomar, regresar así que a la fe católica y reconocer la autoridad del Papa. Entonces, ¿cuál sería su posicionamiento? Y también desde el punto de vista que la rama americana, por así decirlo, del anglicanismo, que es el episcopalianismo, le dice episcopal. La rama episcopal nombró una obispesa que es pues abiertamente pues lesbiana, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál sería su punto de vista en este caso? Muchas gracias. ¿Que sí se escucha primero? Sí, ok, es que muy bien. Bueno, primero que nada, el término es obispa, no obispesa, y el término es sacerdote, hombre o mujer, no sacerdotisa. Así, de la misma manera en como a un sacerdote varón se le dice padre, a una sacerdote mujer se le dice madre, reverenda madre, no porque sea monja, sino porque tiene el título sacerdotal. Y muchas de las noticias que a veces nos llegan son noticias amarillistas, que a veces simplemente nos dicen ciertas cosas, pero no el contexto en el cual se encuentra. Ciertamente, la ordenación de las mujeres en la Iglesia Anglicana no es algo nuevo. Ya tiene por lo menos unos 30 años en la vida de la comunión anglicana, de manera más abierta, aunque en la época de la Segunda Guerra Mundial se ordenó a la primera mujer en China por cuestiones pastorales. Sin embargo, en Inglaterra tardó mucho tiempo en que se considerara la oportunidad para la inclusión al episcopado de las mujeres, cosa que estaba causando un poquito de revuelto en algunas porciones de la cristiandad anglicana en Inglaterra. Cabe decir que eso de que la feligresía haya disminuido, en realidad yo no creo que haya sido específicamente por eso, porque en realidad el contexto en la Iglesia Anglicana en Inglaterra es que hay, como en muchas partes del mundo yo creo, hay más mujeres dentro de los templos que hombres, y hoy en día ha existido una mayor aceptación de la mujer en el ámbito de la eclesial, como líderes eclesiales. Por otro lado, creo que para nosotros es una gran oportunidad de poder ver a todo el género humano llamado por Dios para el servicio de su pueblo. Nosotros creemos que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho de ser llamados para un servicio especial en el pueblo de Dios. Gracias. También en el caso de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, actualmente el obispo primado es un varón, pero quien lo precedió por primera vez fue una mujer. Quien estuvo al frente como arzobispa fue la primera mujer en tener ese estatus de arzobispa primada de toda una nación completa en los Estados Unidos. Y a raíz de eso, bueno, obviamente comenzaron a haber otras aperturas. La que usted menciona, la obispa abiertamente homosexual en una de las diócesis de Estados Unidos, no fue la primera. Primera mujer sí, pero ya hace unos 10 años la diócesis de New Hampshire en Estados Unidos había consagrado a un obispo con una relación abiertamente homosexual. Obviamente, para muchas porciones del anglicanismo conservadora, líneas conservadoras, ha causado una revuelta muy fuerte. Para otras porciones del anglicanismo, de manera más liberal o vía media, simplemente ha sido el reconocimiento de un pueblo, de una diócesis, que llamó a un pastor y que vio en él o en ella un pastor para su pueblo, que no vio en él o en ella si era homosexual o si no lo era, si estaba casado o si no estaba casada, sino que más bien no vieron la condición de la persona, sino vieron a la persona llamada por Dios para ejercer ese papel. Entonces es la razón por la cual, obviamente en algunos lugares más conservadores, ha causado mucha revuelta. Se ha dicho que la comunión anglicana ha estado como a punto de colapsarse, sin embargo, eso no ha sucedido, sigue estando unida de una u otra manera, y quiera Dios que nos mantengamos así, porque lo que está sucediendo ahorita en algunos lugares de la comunión, seguramente que va a suceder en muchos otros lugares del mundo, no solamente anglicano, sino cristiano. Y también una obispa hace tiempo decía, este es un tema en donde se tiene que tomar en cuenta también la honestidad de las personas. ¿Por qué? Porque ellos o ellas han sido llamados o llamadas, no por su condición,
sino por su lealtad al servicio de la Iglesia y también por su honestidad al presentarse tal como son. Decía ella, cuando sabemos que en muchas porciones de la cristiandad, y aquí hablamos de Iglesia Católica Romana, de Iglesia Ortodoxa, Presbiteriana, Metodista, Luterana, todos, dice, cuando sabemos que en otras porciones de la cristiandad no solamente hay obispos, sino hay sacerdotes y diáconos que tienen su propia pareja y que no lo presentan o no la presentan como tal. Entonces sucede en todas las iglesias, que nosotros no tengamos el problema de poder decir que es su esposo, su esposa, su pareja, es otra cosa distinta. Gracias. Muchísimas gracias. Voy para allá. Si alguien más tuviera otra pregunta, si va levantando la mano para ahorita irme trasladando. Gracias. Mencionabas que había la comunión en las dos especies. La pregunta es, ¿hay consagración también? Claro, por supuesto. Sí, es la consagración, obviamente la plegaria eucarística junto con la liturgia de la palabra que la precede. Esa fue muy cortita la respuesta porque sí hay consagración. Buenos días. ¿Alguna otra por allá? Estaban levantando la mano. Hermano. Perdón. Me queda claro lo de la honestidad y eso creo que es un valor cristiano en todo su ámbito. Sin embargo, no me queda claro si para la Iglesia Anglicana es o no vivir el homosexualismo como tal. Igual estoy de acuerdo en sus comentarios, igual es algo que no estamos libres de pecado, nadie, pero ¿cuál es la posición real? Digo, trato de entenderlo, pero ¿cuál es la posición real como iglesia hacia el homosexualismo y en vez de corregir, fomentarlo? Porque creo que se está fomentando de alguna forma, ¿no? Al aceptar la vivencia de esa característica, con todo respeto, ¿verdad? Claro. Bueno, primero creo que sería importante decir que no es homosexualismo, ¿verdad? Porque eso ya entra en otra cosa, es homosexualidad, no es de acuerdo a los últimos avances médicos y todo lo que tiene que ver con la ciencia, se ha dicho que no es una enfermedad como anteriormente se había considerado. En este sentido, tampoco estamos promoviendo la homosexualidad, porque no es una promoción de lo mismo, de la misma. Tampoco creo que estamos centrados como iglesia en temas particulares como eso. No es una preocupación al interior de nuestras comunidades. Hay muchas otras preocupaciones más importantes para la extensión del Evangelio que ese tipo de condicionamientos. Por otro lado, yo no podría decir que la comunión anglicana tenga una posición de manera general o global. Alguien puede decir como anglicano, yo te puedo dar mi propio punto de vista sobre tal o cual tema, pero existen más de 80 millones de puntos de vista, porque son los más de 80 millones de anglicanos que existimos a nivel internacional. La iglesia anglicana nunca ha tenido ese carácter de poder en ciertos temas particulares decir, esta es la posición oficial de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque al tener una sola posición estaremos excluyendo a muchas de las personas que difieren de la misma y que son parte de nuestras comunidades eclesiales. Entonces, no promovemos la homosexualidad, simplemente sabemos que es parte de la realidad de la sociedad, de todo, de nuestro tiempo y desde siempre. Y más bien somos una comunidad de brazos abiertos en donde trabajamos con todos y todas en el camino de la salvación, ¿no? Pero no es algo que se esté promoviendo o que se diga ahora sí y antes no, ¿no? Si hubiera... Muy bien. Sí, por acá. Y por allá atrás creo que había otra. Okay, ¿quién más para...? Okay.
dentro de lo que usted dice de la promoción del evangelio, va lo que es la homosexualidad, pero yo creo que si lo vemos como enseñanza, evangelio, ¿verdad? Llevar el evangelio, enseñar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, enseñar lo que contenidos bíblicos, pues yo creo que ahí incluye, ¿verdad?, lo que es la homosexualidad, porque pues como dice al principio en el libro del Génesis, pues Dios creó hombre y mujer a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces sería una enseñanza dentro de lo que es evangelización, creo yo. Claro, Gracias. y por esa razón la Iglesia Anglicana de México, no tomando en cuenta ese pensamiento teológico, no ha permitido todavía, y no digo que nunca vaya a suceder, no sabemos todavía, el que las parejas del mismo sexo puedan tener la oportunidad de llegar al matrimonio, porque igual que usted lo comenta, nosotros creemos firmemente como anglicanos que el matrimonio eclesiástico es un llamado para ser vivido entre un hombre y una mujer, y por eso no hemos permitido la inclusión de un rito para el matrimonio. Sin embargo, eso es algo que es totalmente diferente a poder tratar de entender a aquellos que viven en una relación de tal naturaleza y que tampoco podemos excluirlos de la vida de la iglesia. Okay. Ahora que están haciendo todo lo de la reforma, la Iglesia Católica y la Anglicana y los luteranos van a unirse en el aspecto de que se puedan casar todos los sacerdotes, también los católicos, o sea, los sacerdotes que son católicos, porque en mi opinión yo pienso que sí, porque pues hace muchos años lo hacían y siento que también pues eso empobrece la falta de vocaciones, ¿verdad? Que no se puedan casar los sacerdotes. No sé si se están poniendo de acuerdo en hacer algo, pues digo, todos parecidos. Claro, bueno, yo creo que eso no es propiamente un tema de ecumenismo, eso más bien es un tema que cada una de las tradiciones eclesiásticas debe de considerar de acuerdo a su propio contexto. Nosotros creemos que es muy importante que el clero pueda mantener una posición digna en su propia vida, que aquellos que deseen y estén llamados al matrimonio así lo puedan hacer sin ningún problema, y aquellos que no se mantengan célibes. Pero esto yo creo que, supongo que la pregunta viene desde la parte católico-romana, eso yo creo que tendría que ser considerado desde la propia Iglesia católico-romana. La Iglesia anglicana, ustedes saben, no tiene ningún problema con eso. El matrimonio del clero en la Iglesia anglicana es totalmente aceptado, como también es aceptado a aquellos que deseen permanecer célibes, lo mismo que en la Iglesia ortodoxa. Sería una gran riqueza para el clero católico romano, pensando en ellos como personas, que tuvieran la oportunidad, quien así lo desea, de tener una relación con su esposa de manera abierta, y sin que se llegue a presentar como es que es mi secretaria o es que es la hermana de alguien, sino que, porque sucede en muchos momentos. Entonces creo que no es justo que muchos estén viviendo de esa forma, sino que pudieran tener la oportunidad de tener una vida como el resto de las personas. Mi pregunta es: anglicanos, romanos, cristianos, ¿qué estamos haciendo para ayudar a esa gente? ¿Para qué, perdón? Para ayudar a esa gente de la que tanto se habla, de la homosexualidad. Me ha tocado ver casos en que llega un cristiano y toca la puerta de un católico, ¿y qué es lo que hace el católico? No abre. ¿Por qué? ¿Porque es cristiano? ¿Porque es de otra religión?
Se supone que todos somos iguales, todos adoramos a un mismo Dios. Es lo que nunca he entendido del catolicismo, del católico romano. Yo me volví anglicano porque aquí encontré y aquí se me abrió los brazos. Aquí no hubo tanta traba que yo tuve en el catolicismo, en el católico romano. Aquí me dejan acercarme a Jesús. Aquí me dejan hablar con Jesús. Aquí me dejan ponerme frente al Santísimo, llegar, postrarme frente a Él. Y yo muchas veces, en muchas iglesias anduve y me pusieron muchas trabas. Por eso hoy digo que soy anglicano. Y eso que están hablando de ustedes de la homosexualidad, yo creo que en vez de estar criticando a esas personas, debemos de hacer algo para ayudarlas. Son personas igual que nosotros, tienen los mismos sentimientos. Yo creo que debemos hacer algo. Yo creo que esto, desde que empezó ahorita, lo oí como una crítica, como un debate entre las iglesias. Y no debe ser así. Es todo. Yo creo que cada una de las iglesias está trabajando en diferentes temas. Yo no creo que ninguna deje de hacerlo. Y sí, efectivamente, todos estamos llamados a buscar la unidad y la fraternidad como hijos e hijas de Dios, más allá de la condición de la cual nosotros estemos. Usted encontró ese sentido de apertura y de espiritualidad en la Iglesia Anglicana, que bueno. Muchas otras personas lo encuentran en otras tradiciones eclesiásticas, que bueno, y lo más importante es, yo creo, no dónde en particular encuentro a Dios, sino que lo haya encontrado donde quiera que yo me encuentre. Tenemos 3 preguntas más con las que vamos a cerrar. Tenemos una aquí, otra acá y tercera pregunta. Quiero darle los buenos días a todos. Yo nací y crecí en la cuna católica apostólica romana. Tuve la experiencia de tener un tío como sacerdote, un familiar como sacerdote, el cual, como comentaba el compañero, estuvo viviendo con mi tía, tuvo familia, pero eso a mí no me toca juzgar. Estando en la católica, el padre Raimundo me invita a dar catequesis como catequista. Ya lo había hecho y lo sigo dando. En el camino de evangelización nos toca tocar diferentes personas, diferentes maneras de pensar, y ante todo siempre hay que poner primero el respeto y el amor para poder abrir los brazos a todo el ser humano. Jesús murió en la cruz, resucitó, está vivo, está haciendo milagros por todas partes, por todos los lugares. El centro es la Eucaristía. Y me pregunto, en esta celebración, ¿cómo podremos llegar a una unidad cuando primero sacamos lo más negativo? Así nunca vamos a poner un granito de que nos toca a cada uno de nosotros. Yo como catequista, primeramente son la ley de Dios, sacramentos, el respeto, el amor, y yo sé que para todos hay un camino. Si Dios nos llama a servirlo, hoy sé que no puedo decir no. Hoy sé que
con mis brazos abiertos puedo abrazar a un católico romano, a un evangélico, a un cristiano. A Dios no le interesa religión. A Dios lo único que le interesa es el amor. Y hoy, en lugar de estar debatiendo y de estar criticando a las personas por la condición en la que estén viviendo, volvamos a la oración, porque solo la oración puede vencer lo que hoy tanto daño nos está causando: el homosexualismo, como lo acaban de decir, el divorcio, pero aún así las puertas de las iglesias no tienen el derecho de cerrarle a nadie, porque si te equivocaste y te separaste en tu matrimonio, fue porque no conocías totalmente a Dios. Si lo hubieras tenido, no hubiera pasado, pero eso ya pasó, y de todo hay que aprender siempre lo mejor y dar enseñanza a los que vienen detrás de nosotros. Yo no puedo evangelizar con un corazón lleno de rencor, porque no lo estaría haciendo bien. Simplemente le digo: Jesús, tú eres mi pastor y contigo nada me falta. Caminaré por donde tú me lleves y acompáñame para no fallarte, porque a ti es al que le temo. Que en este encuentro que hemos tenido de varias religiones, el importante y el centro siempre sea Cristo. Y si queremos a Cristo, tenemos que caminar como Cristo, aunque duela, aunque haya persecuciones, aunque nos toque derramar lágrimas, no importa. Cristo sufrió primero por mí, Cristo me amó primero a mí y pagó por mí un alto precio. Su sangre derramada hoy sigue clamando a Dios por esa paz que todos merecemos como hijos de Dios. Bueno, recuerden que son preguntas las que estamos pidiendo, agradecemos su participación. Voy a rescatar quizá lo que pudo haber sido quizá una pregunta en todo lo que dijo, aunque no fue pregunta, sobre la unidad de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces quizá lo que se quiere en algunos ámbitos es la uniformidad, y no estamos aquí para buscar una uniformidad, porque nunca lo vamos a lograr, porque cada persona tiene su propia perspectiva, cada iglesia tiene la suya. Yo creo que el trabajo que debemos hacer en el ecumenismo de este tiempo es lograr la unidad, es decir, desde cómo tú concibes la fe, desde cómo tú practicas la fe, desde cómo tú expresas ese sentido de creencia en Cristo, desde allí unirnos en oración, porque este mundo verdaderamente se ha librado de todo lo que nos tiene sometidos. Y ahí se lograría realmente una unidad, no de cómo piensas tú, no de cómo pienso yo, no de cómo celebras la Eucaristía tú, no si tú si eres válido, no si yo, no, porque esa es otra cosa, esa es uniformidad. Y con uniformidad yo creo que la Iglesia de Cristo no trabaja, pero la unidad desde la propia riqueza. Todas las iglesias tenemos una riqueza inmensa, y desde nuestra propia riqueza podemos hacer mucho. Muchas gracias. Vamos, tenemos dos. Tenemos dos preguntas ya de cierre, recordándoles que el tema es la relación entre la Iglesia Luterana Anglicana y el impacto de Lutero en el anglicanismo, reiterando la invitación de ser breves y que sea una pregunta sobre el tema. Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre que se unen a hablar de Cristo o de Dios, siempre sacan temas de homosexualidad, pero nunca sacan temas de la gente pedófila? Siempre es juzgar a las personas y nunca hablar de Cristo. Siempre se vienen a juzgar unas religiones a otras, pero nunca hacen lo que deberían hacer y hablar de Cristo realmente. Tengo esa duda. Gracias. Sí, pues no solamente de eso, yo creo que hay muchos otros temas que han fracturado la vida de la iglesia en todas. Ninguna iglesia se salva de tener ciertos puntos negros en su historia. Pero sí es importante que no dejemos de trabajar, porque esos puntos negros que han quedado ya grabados, no solamente en la historia, sino en la conciencia y en el espíritu de muchas personas,
no se siga permitiendo y que pueda haber un reconocimiento cada vez más pleno de la presencia de Dios en medio de nosotros. Es una pregunta muy buena que yo creo que llega a lo más profundo de nuestra conciencia, y como decía el Señor Jesús, el que tenga oídos que escuche, y trataremos de escuchar no solamente en esa línea, sino en todas las cosas que hemos dejado de hacer por la vida de los cristianos y cristianas. La última pregunta. Muchas gracias. Pues más que todo es respecto al señor, no sé cómo se llama, la primera persona que participó, que hacía preguntas respecto a que cuando él estuvo dentro de la Iglesia Católica le habían cerrado las puertas. Realmente es una cuestión, desde mi punto de vista, es una cuestión de forma más que de finalidad. Yo creo que nos hace falta a todos los creyentes, a los hijos de Dios, hacer conciencia de que vivimos en la presencia de Dios y que todo acontecimiento que nos pasa lo tomamos personal y no sabemos que estamos dentro de o no tenemos la conciencia más bien que estamos en un contexto trascendente, y que los acontecimientos que nos pasan a cada uno de nosotros, yo como católica, no lo tomo personal, lo tomo más bien formativo de parte de Dios para mí, porque si yo veo desde la forma, voy a estar en contra de todos, o todos están en contra de mí, y realmente me pregunto, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Para qué me está pasando esto? Entonces yo pienso que ahí mi participación es de un 1 a un 5% y el 95% es de Dios. ¿Qué quiere el Señor de mí? Y a mí me corresponde participar en una pequeña parte para que los planes de Dios se den en mí. Claro. Y como consecuencia el fermento dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué yo quiero empequeñecer el plan de Dios, el plan de salvación, desde mi perspectiva y mi percepción pequeña y personal? Realmente eso es lo que yo quisiera aportar respecto a cómo muchos católicos nos pudiésemos sentir, claro, con respecto a nuestra pertenencia dentro de la Iglesia Universal fundada por Jesucristo. Entonces, más bien, enfoquémonos a nosotros mismos y digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Y dejémonos formar por la voluntad de Dios de lo que a mí me está diciendo a mí en lo personal. Si no, entonces te estaría en contra de todos y todos estarían en contra mía. Claro. ¿Verdad? Esa es mi aportación. Yo pienso que como católicos, con esa mentalidad enfocada en la finalidad, nos hace libres. Muchas gracias. Es muy interesante porque a veces quizá decimos como iglesias, ¿en qué fallamos? Porque no solamente gente católica romana ha emigrado a la iglesia anglicana, hay anglicanos que han emigrado a otras tradiciones de fe, así que todos estamos en la misma línea. ¿En qué fallamos? ¿Por qué se fueron? ¿No? Pero como usted dice, precisamente, pues porque a lo mejor el plan de Dios es que él o ella encontrara su rostro en otra comunidad de fe. Y porque yo en este aspecto soy muy liberal en este pensamiento, pero yo digo, yo prefiero que una persona tenga una fe centrada en Dios como quiera que lo conciba, a que no tenga nada. Si se va con los judíos, con los musulmanes, con los hindús, qué bueno. A que no tenga nada, yo prefiero que una persona tenga una fe en Dios, que lo haga mejor persona. El Dalai Lama, cuando vino a México, su santidad, le preguntaban, su santidad, díganos para usted cuál es la mejor religión, y todo el mundo pensó que iba a decir, pues la budista, porque es a la que yo pertenezco, ¿no? Y él dijo, la mejor religión es la que te hace una mejor persona. Así que parte del ecumenismo también es decir, más bien parte del ecumenismo es no creer que mi iglesia es la única verdadera, porque ya empezamos mal. Si yo creo que mi iglesia es la única verdadera,
estoy excluyendo a muchas otras formas en cómo Dios se ha hecho presente en medio de su pueblo. Para mí, en particular, yo digo, esta es la iglesia verdadera, ok, para mí, y para los que se reúnen alrededor de mí. Pero para otros, la iglesia verdadera o el Dios verdadero es en donde ellos se encuentran. Entonces, esa es la apertura que debemos empezar a tener para que juntos trabajemos por la unidad. Si nos quedamos solamente en decir, esta es la única fundada por, ya empezamos a cortar ahí la raíz de donde pueda crecer las diferentes ramas de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, creo que ahora sí el tiempo se está yendo. Yo vi por ahí otra mano levantada, pero yo no sé si hay tiempo o no, ya estoy en las manos de allá. Por allá estaba una más, yo no sé si... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al reverendo Efrén Velázquez Gutiérrez. Queremos invitar, aprovechando la presencia de Monseñor Heriberto Cavazos, si nos acompaña para hacer entrega de este reconocimiento, al reverendo Efrén Velázquez Gutiérrez. Muchísimas gracias. Gracias, Monseñor. Jesús nos dio esa enseñanza y en confrontaciones muy serias para su religiosidad el sábado, cuando dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dejó ahí un elemento de interpretación de la vida y de la religión. Por eso, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos su participación.